Diario de un discípulo, día número 9. Este mensaje se llama Su equipo. Y para eso vamos a darle lectura de los versículos 35 al 42 de Juan capítulo 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo él: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo a Jesús, mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Día número 9, su equipo. Cuando digo su equipo, querido hermano, no me estoy refiriendo a ningún ámbito deportivo, sino me refiero a su equipo de trabajo, el que va a conformar el Señor. Aquí en este lugar, entre los presentes o aquellos también que nos miran por internet, son o fueron, por ejemplo, estudiantes, y muchas veces se nos requirió realizar tareas, trabajos, exposiciones o hasta exámenes en equipo, ¿verdad? Otros más quizá fueron o son trabajadores en una empresa con diferentes departamentos y el jefe solicita laborar en conjunto, armar equipos. Dentro de las iglesias, así como aquí, también se trabaja en diferentes grupos, se conforman equipos. ¿Por qué entonces se debe de conformar un buen equipo de trabajo? Porque es lo mejor para la organización, para que ayude a tener mayores y mejores resultados. No es bueno hacer una labor grande solo, porque te vas a cansar, quizá tardes mucho más tiempo en conseguir lo que tú deseas. Cuando has tenido o tienes la oportunidad, ya sea de integrarte o de conformar un equipo, todos nosotros, querido hermano, elegimos al que es trabajador, al que es responsable, al que es limpio, al que es cumplido. Pocos van a querer estar en el equipo de aquel que es impuntual, aquel que es sucio, aquel que es flojo. Entonces, si a usted el maestro le dice: querido estudiante, ¿sabes qué? Para la siguiente semana tienes que exponer, tú inmediatamente sabes con quién vas a hacer equipo. Otras ocasiones los maestros decimos: tú y tú y tú juntos, y si no se apura o si no lo hace es cuestión tuya. Pero normalmente cuando tenemos la oportunidad de elegir con quién trabajar, nosotros elegimos lo mejor. Esto que acabamos de leer, querido hermano, es la historia del inicio de la conformación del grupo más grande en la historia de la humanidad, que rompió límites territoriales, que rompió límites de tiempo, al cual nunca pudieron desintegrar, que no necesitó de millones, no necesitó de miles, ni siquiera de cientos para poder iniciar. Tan solo fueron 12 para trastornar la forma de pensar, la forma de vivir y la forma de creer que hay en el mundo. Así que vamos a ver cómo empezó su equipo. Versículos del 35 al 37. Dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Nuevamente, Juan el Bautista trabajando su labor. El día de ayer, siguiendo la historia bíblica, el día de ayer estaba predicando, enseñando, bautizando. Y nuevamente al día siguiente, Juan el Bautista desempeñaba su labor, pero esta vez no ante muchos como el día de ayer. Esta vez solamente con dos. Un cristiano, querido hermano, debe estar preparado, debe estar listo para predicarle a muchos, como el día de ayer Juan el Bautista, y también debe estar preparado y debe estar listo para enseñarle a unos pocos, como el día de hoy. Dependiendo cómo lo amerite la ocasión, la situación, tú debes de estar preparado si en algún momento te toca predicar del Señor ante 10, ante 15, ante 20, ante 2 o ante 1. Si algún día te enfrentas a un funeral,
que tienes que asistir a un velorio, normalmente asisten muchas personas, debes de estar preparado y saber cómo les vas a predicar de Dios. Si algún día te encuentras a una persona en el camino, a un vecino y la agarras de a uno, debes de estar preparado y listo para saber cómo predicarle al Señor. Este era Juan el Bautista, le hablaba a muchos y en esta ocasión estaba enseñándole a 2 solamente. Estaba dando clase a 2 de sus discípulos sobre lo mismo. No les estaba hablando de otra cosa, les estaba enseñando exactamente lo mismo que al grupo de ayer. Les estaba hablando del Cristo, les estaba transmitiendo sus enseñanzas, la revelación. Nosotros podemos ver que Juan entonces, querido hermano, no era envidioso. Juan era un hombre que no se guardaba para sí las cosas, no se reservaba las revelaciones que tenía de Dios, sino que estaba preparando a 2 muchachos. Los estaba preparando, los estaba alistando, les estaba hablando de Cristo. Andrés era uno de ellos. Y muy seguramente el otro que no menciona su nombre, sabemos que es Juan el Evangelista, que él no se escribe por sí mismo. ¿Por qué podemos decir que es Juan el Evangelista? Porque él nos va a revelar muchos detalles de Juan el Bautista, querido hermano, como ahorita vamos a ver, nos va a decir qué día, ya vimos, el día de ayer estaba, y al otro día estaba, y eran como las 4 de la tarde. Y solamente eso lo puede decir alguien quien estuvo presente. Entonces Juan el Bautista estaba enseñándole a 2 discípulos, a 2 muchachos, a Andrés y a Juan, el que escribe el Evangelio. A ellos 2 les dijo lo mismo que a los muchos de ayer: he ahí el Cordero de Dios. No les cambió el mensaje. No dijo, a estos muchos voy a quedar bien y voy a decir un mensaje impactante. Y a estos 2 les voy a hablar sobre otra cosa. Les voy a hablar sobre, que hace mucho calor. A los 2, al grupo grande y al grupo reducido, les dijo, he ahí el Cordero de Dios. Vemos a Juan que no era envidioso, no hablando de él, no guardándose las revelaciones, sino diciendo, aquí está del que yo les he estado predicando. Aquí está del que yo les he estado enseñando. Y piense usted por un momento de qué forma les estaba hablando Juan el Bautista a esos 2 discípulos sobre Jesús, que los 2 muchachos quedaron maravillados. ¿De qué forma les estaba enseñando? ¿De qué forma les estaba predicando? Cuando usted es atraído y envuelto por la palabra, que dice, wow, qué palabra, nunca lo había entendido así, nunca lo había escuchado de esa manera. Aquellos 2 muchachos estaban escuchando lo que nunca, quedaron maravillados de lo que Juan el Bautista les decía sobre Jesús. En Juan el Bautista no había otro pensamiento, querido hermano, que era acercar a la gente a los caminos de Dios. No tenía otra intención Juan el Bautista, sino enseñaba a esos 2 muchachos porque quería que se acercaran a Dios. Y después de enseñarles, no una vez, sino mucho tiempo, desde que Juan el Bautista empezó y ve que Jesús andaba por allí, dijo, esta es la oportunidad de enviarlos. Conmigo han terminado, la cosa es con él. Aquí mi misión ha terminado con ustedes. Yo ya no puedo enseñarles más. Yo ya les dije todo lo que sé acerca del Verbo. Si ustedes quieren ir a conocerle, allí está. Y los manda con él. Juan el Bautista manda a sus 2 discípulos con él. Primera pregunta, reflexión que yo traigo para usted en esta noche. ¿Cómo le hablamos a la gente sobre Cristo? ¿Cómo le estamos hablando a la gente de Cristo? ¿Los estamos acercando con él o los estamos alejando de él? Es importante la forma en que tú y yo les predicamos a la gente de Cristo, porque eso va a ser fundamental para que ellos decidan acercarse a Dios o decidan, no, de plano, ¿sabes qué? No, debemos de cuidar cómo estamos predicando. Para el ser humano, querido hermano, una de las cosas más difíciles es tener que lidiar con primero haber tenido algo, disfrutarlo y después perderlo. Es muy complicado lidiar con esa situación. Esto le sucedió a Juan el Bautista con estos 2 muchachos. Primero, Juan tenía 2 discípulos y estaban siempre con él y le decían, maestro, usted es de bendición para con nosotros. Maestro, nunca lo habíamos visto así, nunca lo habíamos entendido de esta forma. Juan gozaba de 2 discípulos, pero ahora ya no los tiene, porque irán en pos de Jesús. La reacción de Juan, querido hermano, al ver que estos 2 muchachos diciendo, bueno, gracias Juan por lo que nos dijiste, nos vamos con Jesús.
La reacción de Juan el Bautista no fue de celos, no fue de envidia, no fue que dijo, ay, me los bajó, ay, estaban primero conmigo, yo le di los básicos, yo le enseñé y ahora se van y ni gracias me dieron. En el reino, querido hermano, no hay lugar para los celos ministeriales, y Juan el Bautista lo entendía de perfecta forma. No hay lugar para los celos. Si en tu corazón, en tu pensamiento hay celos ministeriales, no estás siendo usados por Dios. Debemos de comprender que todos aquí tenemos un propósito. Debemos de preparar a la gente a cierto nivel, pero después Dios hace lo demás. Porque Él es el importante, no tú, no yo. Dios es quien va a culminar la obra. Hay iglesias, querido hermano, con la visión de predicar, ¿verdad? Ay, salen a predicar, se mueven, tienen un grupo de trabajo bien eficiente, van por las calles, van aquí, van allá, pero ¿para qué? Lo hacen para que sus lugares estén llenos, para que sus edificios estén atiborrados, ¿verdad? Quieren tener 6 cultos que dura 1:30 cada quien, que la gente salga y entre, salga y entre, salga y entre. Ese es el concepto, por ejemplo, de las mega iglesias. Las mega iglesias de 3,000, 4,000, 5,000 miembros. ¡Wow! Pero salen a predicar para que esos lugares estén llenos. Pero lo importante, querido hermano, es que a quien tú y yo le predicamos, conozcan a Jesús y le sigan a Él. No a nosotros. No al nombre de la iglesia. Es importante que tú le prediques a la gente sin importar si se congregan con nosotros o no, porque lo importante es que ellos conozcan a Cristo y le sigan. Cuando nosotros empezamos con la idea de la página, por ejemplo, de Facebook, querido hermano, la idea es que el mensaje llegue a muchas personas y no les obligamos a decir, ya recibiste el mensaje, ya leíste la predicación, ya le diste clic al enlace, ahora tienes forzosamente que venir aquí. No, dejamos que Dios haga la obra. Nosotros le indicamos, he ahí el Cordero de Dios, y la gente se acerca a Dios. Cuando los hermanos iban al hospital, lo mismo, ellos les repartían el café y el pan, hacían la oración por ellos y no les decían, para el siguiente domingo tienes que venir a nuestra iglesia forzosamente, si no te olvidas de que Dios te va a escuchar. Nosotros les compartimos, les predicamos y Dios hace lo demás. Hay que acercar a la gente a Dios. Amén. Versículo número 38 y 39, y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían aquellos dos, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Aquellos dos jóvenes, querido hermano, se nota primero que no sabían acercarse, tal vez porque eran tímidos, pero muy seguramente porque no conocían a Cristo. Cuando tú y yo conocemos a Dios, sabemos cómo acercarnos. Dice su palabra, entre por sus puertas con acciones de gracias y con sus atrios, por sus atrios con alabanza. ¿Sí? Cuando los discípulos más adelante le dicen, maestro, enséñanos a orar, ¿quieren aprender a orar? Bueno, dirán, Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros ya tenemos experiencia porque sabemos que si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, dice su palabra, aquel que no te rechaza. Sabemos acercarnos, pero estos jóvenes no. Lo vieron a la distancia que seguían caminando. Bueno, Juan nos dijo, pues ahorita no, ve tú. No sabían acercarse al maestro, tenían pena. Así que el maestro voltea, los mira, sabía que lo venían siguiendo no sé cuánto tiempo. El Señor, vamos a entretenernos un rato, vamos a divertirnos con estos muchachos que caminen un poco. No sabemos cuánto tiempo el maestro los hizo caminar, pero sí sabemos que les puso las cosas más fáciles a aquellos dos jóvenes. ¿Por qué le puso las cosas más fáciles? Porque Jesús fue quien se acercó a ellos. Ellos no se decidían. Ve tú. No, yo fui la otra vez. Ve tú. No, ya acuérdate que yo ya fui. Ve tú. No, y el maestro, vamos a hacerle las cosas más fáciles a estos. Yo me acerco a ellos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, amigos, muchachos. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se les ofrece? Lo que hizo el maestro con esa exclamación, con esa pregunta, fue dejarles entreabierta la puerta para que solamente ellos se animaran a entrar. No los obligó a pasar, les abrió la puerta y Andrés y Juan decidieron entrar. Lo mismo nos enseña la palabra, que cuando el Señor, tú quieres que Dios venga a tu corazón, a tu vida,
Dice que Él está constantemente llamando. Él no te obliga. Si tú le abres la puerta, Él va a entrar. Lo mismo hace el Señor. Si tú quieres saber algo de Él, Él te va a dejar abierta la puerta. Él se va a acercar a ti, te deja abierta la puerta y tú decides si quieres entrar o no. Esto, querido hermano, que hizo el Señor, no es desconocido a esta altura de nuestra fe, de nuestra vida ministerial, de nuestra carrera de la vida. No es desconocido por nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Se llama iniciativa divina. Porque el maestro tuvo la iniciativa primero de acercarse. Antes de que ellos se acercaran, el maestro se les acercó. Es decir, querido hermano, Dios siempre da el primer paso. Dios siempre dará el primer paso. Nosotros somos tímidos, a veces decimos es que no sé cómo, no sé orar, es que pequé, es que esto, es que lo otro. Dios siempre da el primer paso. Esa es iniciativa divina. Y vea, te lo voy a demostrar. Primera de Juan, vea la primera carta de Juan. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan. Nosotros le amamos a Dios porque Él, ¿qué? Nos amó primero. No creas tú, querido hermano, que tú amaste a Dios antes de que Él te amara. Nosotros todos le amamos a Dios porque Él dio el primer paso, amándote, amándome, tal y como eres, tal y como soy. ¿Qué hizo Dios? Me amó a mí primero y después yo le amé. Lo mismo hizo con estos dos jóvenes. Los dos jóvenes no se le acercaron, Dios se acercó primero, iniciativa divina. Y tú y yo sabemos bien que estamos aquí por iniciativa divina, que si Dios no nos hubiese llamado, que si Dios no nos hubiese rescatado, que si Dios no hubiese sembrado en nosotros aquello de lo que hoy gozas, no estaríamos aquí. Disfrutamos de su presencia, tenemos una vida salva, nos esforzamos, ¿sabes por qué? Porque Dios lo ha hecho primero, porque Él se ha acercado primero. Cuando tú y yo apenas, querido hermano, apenas estamos saliendo a buscarle como estos dos jóvenes, Él ya nos encontró. Apenas tú dices, ya voy a empezar a orar, ¿qué crees? Que Dios ya está ahí. Apenas voy a abrir la palabra, ¿qué crees? Dios ya tiene destinado lo que te va a hablar a ti en ese día. Es que me voy a preparar por si pasa esto, ¿qué crees? Dios ya lo tiene destinado desde mucho antes, porque Dios se acerca a ti primero, antes siquiera de que tú te acerques a Él. Cuando tu corazón le anhela, querido hermano, cuando tu mente está meditando en su palabra, significa que Dios ya nos salió al encuentro. Tu corazón está, necesito alabar al Señor, necesito orar con Él. Es que Dios ya te encontró. Dice su palabra que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Antes de que esos adoradores decidan adorar, Dios ya nos encontró. Iniciativa divina, querido hermano. A estos muchachos el maestro les enseñó cómo había que encontrarle. Y les hace una pregunta que tampoco es desconocida por nosotros. ¿Qué buscan? Hallándole ya, viéndolos fijamente, les dijo, bien, ya estoy aquí. ¿Qué necesitan? ¿Qué buscan? Segunda pregunta, reflexión de la noche. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Mucha gente, incluidos cristianos, buscan una sanidad solamente, ¿verdad? Ay, es que estoy enfermo. Y usted lo puede ver en estas noches de milagros, ¿verdad? No sabemos qué pasa con las personas que reciben aquel milagro extraordinario. Necesitaban sanidad de una enfermedad incurable. Se acercan, buscan la sanidad y se alejan. Otros buscan una tranquilidad momentánea, ¿verdad? No saben qué hacer, no pueden dormir, no tienen paz. Se acercan, consiguen lo que buscaban y se alejan. Otros buscan satisfacer una necesidad económica. Es que me han dicho que Dios prospera. Es que me han dicho que Dios da. Es que me han dicho que en el reino se pueden mover las finanzas. Vienen, obtienen lo que buscan y se van. Por eso les pregunta el maestro a estos muchachos, ¿qué buscan?
¿Qué necesitan? Dios nos hace la misma pregunta en esta noche. ¿Qué estás buscando realmente? No te engañes a ti, no pretendas engañar a Dios, no pierdas el tiempo. ¿Qué estás buscando realmente? Si estás buscando una sanidad, Dios te lo puede dar. Si estás buscando tranquilidad, Dios te la puede dar. Si estás buscando algo económico, Dios te lo puede dar. Pero estos muchachos no le respondieron ninguna de esas cosas. No le dijeron esas banalidades y esas cosas pasajeras. Fueron más profundo. La respuesta que recibió Jesús era: queremos saber dónde vives. ¿Dónde estás? A lo mejor y se trabaron un poco, no esperaban esa respuesta, ¿verdad? Todos hemos aquí padecido pues los nervios de, ¿y ahora qué digo? Maestro, ¿dónde vives? Fue lo primero a lo mejor que se les ocurrió decir. Primero lo que hacen es llamarle rabí, que ahí dice la palabra que traducido significa maestro, ¿verdad? Que son cuando los estudiantes o los discípulos van con sus maestros y así se les llama rabí. Y le preguntan, ¿dónde moras? No por curiosidad, ¿verdad? Te vamos a caer todos los viernes aquí para que hagamos algo. No por chismes de, ay, ¿no ves cómo vive el maestro? No tendió su cama. Le dicen, ¿dónde moras? Porque querían hablar con él, no por 5 minutos nada más. Cuando tú te encuentras a una persona en el camino, pues, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, fíjate que voy aquí, voy al trabajo. ¿Ya trabajas en esto? Sí, fíjate que me ha ido un poquito. Bueno, pues que te vaya bien, muchas gracias. Igualmente, saludos a la familia, bye. 5 minutos, te encontraste alguien en el camino. Estos dos, no querían eso. Vamos a decirle dónde vive, pues para ver si nos invita, porque hay muchas cosas que queremos saber de él. Queremos platicar de él, queremos platicar con él, lo que nos dijo Juan, lo que ha pasado, lo que creemos, lo que nos hace sentir. Como Jesús sí sabía lo que ellos necesitaban, querido hermano. Como Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos, Él les da la respuesta correcta. Vengan y vean. Los invita a su intimidad. No les digo, no, ¿qué crees, muchachos? Que ahora tengo un tiradero. No puedes, pero la siguiente semana con mucho gusto los recibo. Vengan y vean. Vengan y descubran que Dios es suficiente. Que ustedes no están buscando una sanidad momentánea. Que ustedes no están buscando una tranquilidad pasajera. Que ustedes no están buscando algo económico. Vengan y vean que Dios alcanza y sobra y que va mucho más allá de los placeres de este mundo. Todo esto, dice Juan, el evangelista, el escritor, dice, ocurre a la hora 10:00, es decir, 4 de la tarde. Era temprano, ¿no? Relativamente. ¿Por qué las 4 de la tarde? Dice la palabra que cuando el Señor entrega el Espíritu era la hora, ¿qué? 9, es decir, 3 de la tarde. Si esta es la hora 10:00, entonces son las 4 de la tarde, ¿sí? Para los judíos, querido hermano, el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces faltaba 2 horas para que terminara el día judío. ¿Qué representaba que fuera la hora 10:00? Que ya no se iban a regresar a su casa esos 2 muchachos ese día, sino que se iban a quedar con el maestro aquella noche y hasta el día siguiente. Por eso el Señor dice, vengan y vean y aprovechemos la noche y aprovechemos el día. Se quedaron con Cristo aquel día. Pasa, querido hermano, que esos discípulos eran discípulos, no eran simpatizantes, no eran animadores, no lo buscaron por una emoción, eran discípulos. Discípulos. Clave, querido hermano, aquí te va la clave para saber si eres o no eres discípulo. Los discípulos no son interesados. Los discípulos van y buscan a Jesús por lo que es y no por lo que te puede dar. Ese es un discípulo. Alguien que solamente venga a querer recibir, alguien que solamente venga a pedir, no es discípulo. El que sea discípulo va a estar dispuesto a dar. Y si a él le dan, bien. Y si no le dan, va a seguirse manteniendo fiel. Esos son los discípulos, los que buscan la persona de Jesús y no sus beneficios. Vamos a ir conociendo en esta parte de este mensaje, en la próxima también, a los primeros discípulos que van a conformar
este grupo y en los cuales tú y yo nos podemos identificar, que la vida de estos discípulos pueda ayudarnos a identificarnos también. Ya tenemos a uno, ya lo conocimos, que es a Juan el Evangelista. Ya vimos las descripciones, están en el mensaje de introducción de este mismo estudio, por si usted lo quiere ver. Así que nos vamos a centrar en otros dos. En total van a ser 3 que ya irán en este grupo. Versículo 40 al 42, y dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Empecemos entonces con el primero, Andrés. Andrés, el nombre de Andrés significa hombre valiente. De este hombre no se dispone de mucha información en ninguno de los 4 evangelios. No encontraremos mucha información sobre Andrés. Pero déjame decirte que Andrés, este nombre, grábatelo, fue el primer discípulo de los 12. Andrés fue el primero en llegar e integrarse a los 12. Qué privilegio, ¿no, querido hermano? Haber sido el primer discípulo de Jesús en la historia. De sus 12, Andrés fue el primero. Qué privilegio y también qué responsabilidad. Así que basado en las historias que conocemos salteadas en los evangelios, vamos a ver 2 características que distinguen al hombre Andrés. Número 1, la primera característica de este hombre es que también estará dispuesto a ocupar un segundo lugar. Así como Juan el Bautista pasó de ser primer lugar a segundo, también Andrés estuvo siempre dispuesto a ocupar el segundo lugar. La mayoría de las veces que usted encuentre a Andrés en la palabra, siempre o casi siempre aparecerá primero el nombre de su hermano, Simón Pedro. Y eso que Simón Pedro era el menor, pero Andrés siempre va a ser identificado como el hermano de Simón Pedro. Siempre se van a referir a Andrés como el hermano de Simón. Andrés, a pesar de ser el primer discípulo de Jesús, no perteneció al grupo íntimo de los 3. Recuerde que de los 12 había 3 íntimos: Pedro, Juan y Santiago. Esos 3 sí pertenecían a un grupo más íntimo. Estaba su hermano Pedro, no estaba Andrés, el primer discípulo. Cuando Andrés fue el primer discípulo, lo normal a lo mejor hubiese sido que perteneciera a un grupo más cercano y selecto del Señor, pero no. Porque para Andrés, sabe una cosa, querido hermano, los puestos jerárquicos dentro de la iglesia, dentro del servicio, dentro del reino, no tenían la mayor importancia. No decía: ay, Señor, yo fui el primero que te creyó y que vine corriendo junto con Juan. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué siempre soy mencionado como Andrés, el hermano de Simón? ¿Por qué no me llevaste al monte a orar como a ellos 3? ¿Por qué no me metiste a ver la resurrección de la hija de Jairo? ¿Por qué? No, para Andrés no era importante eso. Porque él tenía la fe de que ante Dios, querido hermano, no hay escalas de decir este es más y este es menos. Para Andrés, querido hermano, lo importante era valorar a Jesús, era servirle de la mejor manera y era serle útil. Si en algún momento Jesús necesitaba a Andrés, allí iba a estar Andrés presto. Si en algún momento el Señor necesitaba que Andrés fuera allá, allí iba a estar Andrés puesto. Andrés, una persona que nos enseña a que un segundo lugar no es deshonroso ni humillante, ni decir: pues otro, no, yo ya llevo mucho tiempo aquí, yo llevo muchos años. No, él que va empezando. No, ¿cómo voy a ir a lavar baños otra vez, pastor? Eso yo ya lo hice hace mucho tiempo. Para ser seguidor de Cristo, querido hermano, no hay lugar para el ego y no hay lugar para el resentimiento. Andrés nunca estuvo resentido de que se le identificara primero a su hermano menor y luego a él. Te piden, querido hermano, que seas funcional, y el resentimiento, el ego y los celos no te permiten ser funcional en el reino. Tú quieres servir,
sabes de antemano, querido hermano, que a veces ocuparás un segundo lugar, un tercero, un primero, un quinto, pero que eso no quite de tu corazón el servirle y ser útil al Señor. Si el Señor destina que tu nombre no sea mencionado o no sea conocido, si el Señor destina que haya otro nombre por delante del tuyo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se acepta con humildad, se acepta con lealtad, como en el Antiguo Testamento era la figura del escudero. El escudero siempre estaba ahí, fiel. No aparecía su nombre, pero sabía que ahí estaba. Si no, revisa la historia de Saúl, hasta la muerte, ahí estaba un escudero, ahí había un segundo lugar. Andrés, hasta la muerte, con humildad y con lealtad, ocupaba un segundo lugar. Segunda característica de Andrés, también les presentaba a otras personas a Jesús. Aprendió bastante bien de Juan el Bautista. Juan el Bautista ocupó el segundo lugar muchas veces y no se inmutó, y Juan el Bautista acercaba a la gente a Dios. Lo mismo hizo Andrés. Él presentaba a otros ante Dios. En 3 ocasiones de toda la historia, la narrativa evangélica, querido hermano, aparece Andrés haciendo esta función, presentándole y llevando a otros a Jesús. La primera la acabamos de ver con su hermano. No fue el maestro quien fue a buscar a Pedro. Le dijo: permíteme tantito, maestro, yo sé quién más nos puede servir. Fue con su hermano que estaba pescando y le dijo: ¡hey, Pedro! Hemos encontrado al Mesías, al que se nos había hablado, al que se nos había predicado, al que nos va a cambiar la vida. Vente. Andrés fue por su hermano, por Pedro, y le dijo: aquí está. Lo que tú hagas con él ya no es cosa mía. Segunda ocasión en la que Andrés le presentó a otras personas a Jesús, cuando aquel muchachito, aquel niño de quizá unos 12 años tenía 5 panecillos y 2 peces, Andrés lo trajo ante Jesús. Juan capítulo 6 dice: uno de sus discípulos, Andrés, fíjese, Andrés, hermano de Simón Pedro. Es que si no ponen hermano de Simón Pedro, no lo conocíamos, no lo identificábamos. Así que Andrés le dijo a este muchacho, a Jesús: aquí está un muchacho, aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para otros tantos? Andrés estuvo diciendo: a ver, el Señor necesita comida. Y el niño le dijo: yo tengo nada más 5 panes y 2 pececillos. Perfecto, ve, te voy a presentar a alguien. Y aquel niño lo acerca con Jesús. Y tercera ocasión, cuando los griegos fueron a buscar al maestro, fue gracias a Andrés. Ahí mismo en Juan capítulo 12, avanza 6 capítulos. ¿De dónde está? 22. Y dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Felipe no se animaba, otro de los discípulos. Así que Andrés y Felipe fueron y le dijeron a Jesús: aquí están estos griegos que te buscan. Entonces, 3 ocasiones en las que Andrés acerca a la gente a Jesús. ¿Por qué? Porque Andrés era un hombre con un corazón misionero, querido hermano. Disfrutaba llevar personas a los pies de Jesús. Lo disfrutaba. Yo te voy a predicar, hijo, mira, fíjate que la cosa está así. No, yo no me encargo de eso. Yo te acerco al maestro, yo te lo presento, y el maestro sabe qué hacer. No podemos, querido hermano, tú y yo, guardarnos a Cristo solo para nosotros. Que cuando lo hemos hallado, que cuando lo hemos encontrado, no podemos quedárnoslo para nosotros. Por el contrario, hay que ir corriendo, como Andrés fue corriendo, y decirle a la gente: he hallado al Cristo. Hay que ir con la gente y decir: conozco a alguien que puede hacer maravillas con eso que tú tienes. Hay que ir con la gente y decirle: yo conozco lo que tú estás buscando, ven. Hay que tener el corazón de Andrés. Por algo fue el primer discípulo, porque el maestro sabía perfectamente que lo iba a necesitar para esto: traer gente, traer gente, traer gente, traer gente, traer gente, traer gente. Los lleva con Jesús. La gloria de Dios, hermano, no se reserva, la gloria de Dios se reparte. No puedes decir: yo ya tengo la gloria de Dios y lo demás
no me importa. Tú tienes la gloria de Dios y como la gloria de Dios es ilimitada, la repartes y le das a la gente de la porción de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, de la intimidad con Dios. Ese fue el primer integrante. El segundo integrante es Juan el Evangelista, ya usted sabe de él, así que nos saltaremos al tercer integrante. Y este será Simón. Este joven, querido hermano, Simón, ingresa como una pequeña vara endeble al grupo. Eso significa, entre algunos de sus nombres, vara endeble. Su hermano no fue a buscar a un hombre transformado. Sabía quizá de sus problemas de carácter, sabía de su inmadurez, pero para Andrés eso no fue una limitante. Pero cuando lo presenta, no lo presenta como Pedro, lo presenta como Simón, como esa vara endeble que apenas va a comenzar, que apenas va a integrarse al grupo, que apenas se va a integrar al equipo. Cuando son presentados, maestro, te presento a mi hermano te presento al maestro, lo primero que hace Jesús es mirarlo fijamente. No una mirada pasajera, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho gusto, Dios. Una mirada concentrada, una mirada intensa. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba el maestro mirarlo cuando le presentan a Simón? Porque en ese momento, no tenía mucho tiempo de conocerlo. Unos minutos le iba a dar la clave que iba a cambiar el resto de su vida. Le cambiaría el nombre. Lo más rápido que nosotros podemos identificar es cuando vemos a alguien, pues ponerle un apodo, ¿verdad? Así entre nosotros, este tiene cara de aquello, y ya le pusiste un nombre. Pero el maestro no hizo eso. Se le quedó viendo y le dijo: mucho gusto, Simón, pero a partir de este momento queda formalmente inaugurado tu nuevo nombre. Te vas a llamar Pedro. Y aquella vara endeble que llegó caminando por la playa al grupo se había quebrado para convertirse en una roca. Ahora sería una gran roca. El cambio de nombre, querido hermano, ¿qué significaba para este momento, para este punto? Significaba una nueva relación con Dios. A partir de ese momento, tendría una nueva relación con Dios. Piensa un instante cuando Dios le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora ¿cómo te vas a llamar? Israel. Piensa en un instante cuando le dice: ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Lo mismo hizo con este muchacho. Ya no te vas a llamar Simón. Simón es uno de los nombres, para empezar, más conocidos y más repetidos de la Biblia. Hay por lo menos 4 o 5 dentro de los evangelios. Así que ahora te vas a llamar Pedro. Ahora tendrás una nueva relación con Dios. Ya no vas a estar limitado. Lo que te dijo tu hermano Andrés no fue suficiente. Fue la base, pero ahora vas a tener una nueva relación. Justo en ese momento, la vida les empezó de nuevo. Nacieron de nuevo, querido hermano. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Hay que nacer de nuevo. En ese momento, a Simón le dijeron: cambio. Sale Simón y entra Pedro. No mucho vimos en la dominical. Cuando sea la entrega de los reconocimientos, de los grandes premios para la eternidad, dice que entre una de las muchas cosas que hemos de recibir va a ser una pequeña piedra blanca. ¿Y qué va a haber en la pequeña piedra blanca? Un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Así como a Simón le dijeron: ya, olvídate de ese, olvídate, ahora serás Pedro. Cuando tú llegues a la eternidad y recibas tu piedra, el Señor te va a decir: olvídate que te llamaste Ana, olvídate que te llamaste Mical, olvídate que te llamaste Daniel, olvídate que te llamaste Abigail. Ahora tu nuevo nombre es este. No te lo puedo decir porque dice la Biblia el cual ninguno conoce. Pero ¿por qué sucede esto? Porque pasaremos a un nuevo nivel de relación con Dios. Pasaremos a hacer exactamente lo mismo.
no podremos tener nuestro cuerpo físico, no podremos tener esta mentalidad, no podremos tener este carácter, pero tampoco podremos tener el mismo nombre. Nuevo nombre, nueva relación con Dios. Cuando Dios mira, querido hermano, no ve lo actual. Cuando Dios está mirando, no ve lo actual, no ve lo que está sucediendo en ese momento, sino que te mira en potencia. Simón todavía no comenzaba a hacer nada y le dijeron: ya eres una roca, hijo, porque yo lo veo en ti. No lo estaba motivando como coaching, le estaba profetizando. Lo estaba profetizando. Jesús no vio al pescador Galileo, enojón, broncudo, peleonero. Jesús vio al apóstol de la iglesia, al que más adelante iba a ser la roca fundadora, el cimiento. Dios te dice, querido hermano, en esta noche: dame tu vida tal cual es ahora, dámela tal cual es ahora, y trabajaré en lo que podrás llegar a ser. Tú dices: ¿quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué conozco? El Señor dice: dámelo ahora, porque yo voy a trabajar en lo que tú vas a poder llegar a ser para el servicio, para el ministerio y para el llamado. Ahí dale un aplauso a Dios.